Bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro en el que queremos reflexionar con ustedes sobre el tema del emprendimiento en Colombia. Y es que emprender en Colombia se ha convertido para muchos en una forma de resistir, no solo en una apuesta por los sueños, sino también una respuesta frente a una realidad laboral cambiante e incierta. Actualmente, la cantidad de emprendimientos van en aumento, pero ¿qué hay realmente detrás de ese impulso emprendedor que parece estar en auge? ¿Acaso creación de nuevas empresas o simplemente responder a la falta de oportunidad laboral en nuestro país? Pues bien, en la siguiente nota, de la mano de Lewis Quintero, quien es el coordinador administrativo de posgrados de la Escuela de Economía y Negocios de nuestra universidad, conoceremos un poco una visión al respecto. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. El emprendimiento es un motor económico y de desarrollo en la medida en que se mantenga en el tiempo, es decir, en la medida en que se generen empleos de calidad, en la medida en que haya una participación adecuada en el crecimiento de la economía de la región y del país, en la medida en que se generen también posibilidades de innovación con nuevos productos, pero puede ser también entendido como precarización en la medida en que no se formalicen las organizaciones y en la medida en que también estas no contribuyan al desarrollo social, económico de una región. Y eso ocurre mucho en el desarrollo empresarial en Colombia y en el mundo. Tenemos una gran inversión en emprendimiento, pero que al final de la tarde ese emprendimiento no se consolida como una empresa y no se mantiene en el tiempo. Los emprendimientos en Colombia, y no solo en este país sino en el mundo, serán sostenibles y escalables en la medida en que cumplan unas condiciones elementales para los mismos. Un primer elemento es el mercado, como una dinámica de aceptación del producto o el servicio que esta empresa ofrezca. Segundo, el tema financiero. Tener músculo financiero es necesario en el tiempo para los emprendimientos. Un alto grado de innovación, donde se tenga un factor diferenciador de ese producto también o insumo, o mejor, servicio que se oferta. Valor agregado. Otro aspecto importante que es necesario, el valor agregado como una capacidad importante, valga aquí la redundancia, de desarrollo para la organización. Son elementos básicos que hoy son necesarios cumplir para que un emprendimiento, dentro de otros por supuesto, sea sostenible y sea escalable en el tiempo. Cada año miles de colombianos deciden emprender con la ilusión de crecer, generar ingresos, lograr estabilidad laboral. Pero muchos de estos negocios se quedan en el camino antes de cumplir. Escuchen esta cifra del Observatorio, sí, de Emprendimiento Global. Muchos de ellos se quedan en el camino antes de cumplir 3 años. Una cifra como que en Colombia cerca del 86% de los emprendedores expresa que una de sus motivaciones para iniciar un negocio es obtener ingresos debido a la escasez de empleo. Pues bien, frente a este panorama, en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, queremos ofrecerles una mirada acerca de la nueva creación de empresas asociada acaso a capacidad de emprendimiento, pero también a falta de oportunidades. Y por eso es que para hablar sobre este tema nos acompaña Camilo Molina Castaño, quien es el jefe del Centro de Desarrollo Empresarial de nuestra universidad, y nos acompaña igualmente Indira Galtés Galeano, quien es la directora de la Escuela Nacional Sindical. Bienvenida. Apreciada Indira, uno piensa ante un panorama de grandes crecimientos de pequeñas empresas que las cifras nos hablan de que muchas de ellas, cerca de 100 empresas, 75 terminan cerrando. Eso nos habla frente a un panorama desde el punto de vista de la Escuela Nacional Sindical. ¿Ustedes cómo ven el panorama de el emprendimiento en Colombia? ¿Lo ven como una alternativa o realmente como una parte de la informalidad que muchas veces no termina consolidándose?
Sí, nosotros la perspectiva que tenemos con respecto al emprendimiento en Colombia, y creo que de manera general se puede hablar de la región, es que viene a ser como una consecuencia directa de las políticas de flexibilización neoliberales. Y por tanto se traduce y se confunde mucho con el término de trabajo independiente, de trabajo autónomo y con el de informalidad. Como ya mencionaba, en el caso de Colombia, y es algo que, bueno, lo vemos en el día a día, los niveles de informalidad están muy asociados a los niveles de emprendimiento. De hecho, buena parte, o sea, lo que se vendió desde la década de los 90, en que prolifera la idea del emprendedurismo, es que esta podía ser una opción para que muchas personas con sueños empresariales de innovación pudieran entonces materializar esas ideas y volverse autónomos, independientes, generar su propia fuente de ingresos y por supuesto también sus propias fuentes de empleo para ellos y para otros, porque se suponía que muchos de esos emprendimientos generaran empleos. De alguna manera eso vino a disfrazar, diría yo, las fallas estructurales que tiene el sistema capitalista y la incapacidad que muchas veces tienen los gobiernos y el propio sistema empresarial de generar nuevas políticas de empleo, o sea, de generar empleos, nuevos empleos. Y efectivamente viene como a disfrazar la ausencia de políticas activas de empleo en los países, específicamente también diría que en Colombia. Entonces, lo que ha sucedido es que precisamente muchas personas que acuden a la posibilidad de emprender no necesariamente lo hacen por vocación, no lo hacen como una alternativa, una iniciativa propia, sino por una alternativa a la ausencia de empleo o a la idea de emplearse en condiciones no dignas, sin protección, sin contratos, sin un salario suficiente, sin ingresos suficientes y por tanto vienen a engrosar la fila de los trabajadores informales en el país. Entonces, bueno, esa perspectiva es la que nosotros vamos manejando, muchos de ellos, o sea, hay muchas cifras, incluso las encuestas de Micron muestran todo eso. Muchos de los micronegocios que vienen a formar parte fundamentalmente de trabajadores por cuenta propia o que pueden estar asociando trabajadores, por ejemplo, familiares, conforman, desde el 2019, la última encuesta que hemos consultado del Micron, eran alrededor de 5,6 millones de trabajadores y el 84%, 87% eran informales. En el caso de las microempresas, que ya bueno, podían llegar a emplear hasta 9 trabajadores, solamente generan hasta 2 empleos, o sea, incluso contando el del propio trabajador por cuenta propia. O sea, ahí no hay generación de nuevos empleos, simplemente estamos disfrazando el nombre de la informalidad con el emprendimiento. Incluso acerca de lo que está diciendo Indira Camilo, uno piensa que efectivamente ante ese panorama, crear, cualquiera puede decir, bueno, voy a crear mi propia empresa, está difícil conseguir empleo, las cifras del DANE cada vez de alguna manera nos ponen a pensar en los tipos de empleos que más están siendo recurrentes y de pronto la gente quisiera saber, esto no es magia, pero el hecho de que de 75 empresas de 100 se vayan cerrando nos tiene que poner a pensar que algo no se está haciendo bien o en alguna parte hay un punto de quiebre o de inflexión al que le podríamos trabajar. Desde el Centro de Desarrollo Empresarial de la universidad, con todo eso que ustedes hacen en las diferentes clases, cómo las spin-offs se convierten en empresas y todo lo demás, ¿cómo ven ustedes el panorama y qué poder fortalecer allí? Yo creo que optimista alrededor del desarrollo empresarial. Digamos que entendiendo también la visión de la doctora Indira alrededor de que pues, no todos los contextos son iguales, de verdad tenemos desde las dos aristas. Realmente tenemos los empresarios que se han hecho a pulso propio o emprendedores que se han hecho a pulso propio, que han empezado desde abajo, que no han tenido un apoyo, ¿cierto? Y el caso contrario, personas que tienen mucha capacidad económica no han sido capaces de traducirlo en una oportunidad interesante de negocio. Pues hay que entender un poquito los contextos desiguales, pero digamos que desde la universidad, por ejemplo, desde el caso del Centro de Desarrollo Empresarial, nosotros venimos a tratar de dictar pedagogía alrededor de que los emprendimientos de necesidad se vuelvan en emprendimientos de oportunidad, ¿cierto? Los emprendimientos de necesidad pues son este caso donde llegan los empresarios o los emprendedores y de verdad tienen que salir, que es la gran mayoría de los emprendedores del país, que tienen que salir a buscar el día a día, pues el día a día de su comida, ¿cierto? Para buscar la comida a su núcleo familiar. Sin embargo, pues digamos que metiéndole toda la parte de innovación, ¿cierto? De cómo transformamos, cómo vemos oportunidades, porque es que el empresario es el que transforma digamos que las oportunidades o los problemas del mundo real en oportunidades. Desde el centro venimos haciendo actividades
Acabamos de cerrar ayer nuestro programa UPB Start. Nosotros formamos 49 emprendedores multicampus aquí en la universidad, de la seccional de Palmira, de Bucaramanga, de Medellín. Tuvimos emprendedores que eran estudiantes, egresados, núcleos familiares superpoderosos que están tratando de romper ese ciclo. Obviamente hay unas barreras súper difíciles desde la parte de financiamiento, desde la parte de acceso a capital, de tener sus primeros clientes, pero digamos que desde la universidad estamos decididos y apostándole para que ese tema de la precarización que inició la doctora Indira también se transforme también en oportunidades de empleo reales, porque obviamente tienen que haber emprendedores, pero también tienen que haber trabajadores que también tengan salarios dignos, que tengan trabajos dignos y que tengan posibilidades para crecer. Cuando uno piensa en un panorama de este tipo, como el que se nos ha ofrecido desde la Escuela Nacional Sindical en cabeza de Indira o desde Camilo con el Centro de Desarrollo Empresarial, uno dice, bueno, estamos ante unos retos indiscutibles frente a la economía de un país que de alguna manera también propicie nuevos empleos, nuevas posibilidades y sobre todo empleos con condiciones dignas. Pues bien, en la siguiente nota, de la mano del economista Juan Camilo Rengifo, vamos a conocer un poco esos retos de los nuevos emprendedores hoy, a qué se les está apostando y sobre todo a qué nos debemos estar enfrentando. Los principales retos que afrontan en el país los emprendedores, más que todo tienen que ver con la incertidumbre normativa y jurídica, también las formas en que se vinculan con los mercados laborales. Me refiero en este sentido a la forma de comprender ese mercado antes de emprender con un bien o servicio. Digamos que a veces se focalizan mucho en temas muy locales, que solamente eso más cercano conoce y que finalmente eso no tiene una expresión más amplia para poder vender o promocionar un bien o servicio. Esa alta deserción yo la podría explicar por dos vías. La primera es netamente económica y la segunda también tiene que ver con una razón incluso cultural de la persona al momento de emprender. Si yo me voy por las razones económicas, estamos diciendo que no toda oferta crea su propia demanda. Entonces no hay un suficiente estudio de esa demanda que finalmente, valga la redundancia, demande ese bien o servicio que las personas están finalmente ofreciendo en el mercado. Y lo digo a nivel cultural, porque también existe como un grado de impaciencia frente a la ganancia esperada en el corto plazo, frente al retorno de la inversión que finalmente un emprendedor ha hecho. Porque claro, como hay un costo muy alto y es al inicial cuando uno tiene una financiación para desarrollar un bien o producto o servicio, claramente la persona necesita un retorno al menos de recuperación de esa inversión. Entonces a veces incluso va en torno a la forma como se educa el emprendedor propiamente, porque no necesariamente estamos hablando que él tuvo una formación. Nos enfocamos mucho en cómo crear empresa, pero no cómo en hacerla perdurable y sostenible en el tiempo. Mi posición es que existe una gran brecha aún, o sea, entre quienes ofrecen finalmente esa educación para los emprendedores que se están empleando pues como nueva inmersión en un mercado, o que simplemente no tienen la educación que es para finalmente hacer sostenible su emprendimiento. Son dos formas. Aquí hay que hacer como un análisis en términos tanto de mercado como de la propia cultura de las personas en ese sentido, y yo siempre lo he colocado de esta manera. Y finalmente una de las restricciones finalmente es la financiación del crédito. Y es que así tengamos en este caso, por ejemplo, áreas de desarrollo naranja o distritos de ciencia, tecnología e innovación, o digamos planes, proyectos o programas que le permitan a la gente acceder a créditos, finalmente se necesita un respaldo para financiar ese primer gran impulso para poder desarrollar un producto o servicio en el país. Continuamos en nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro con este tema de el auge de emprendimiento. ¿Será acaso realmente porque estamos ante un gran momento de impulso o ante una precarización laboral? Pues bien, cuando uno escucha a un economista hacernos un planteamiento de ese tipo, Camilo, uno dice, es que detrás de eso se requiere un crédito, se requiere un músculo financiero, se requiere de alguna manera contar como con unas herramientas necesarias. A veces los emprendedores no tienen jornada laboral, o sea, desde 6 de la mañana a 10 de la noche,
y todo viene como los parafiscales en nuestro país o los impuestos y todo lo más. Entonces, claro, estas pequeñas microempresas, como le llama Indira, y que aparecen aquí todos los días y que pueden ser tiendas de barrio, que pueden ser muchos otros, a veces terminan no subsistiendo. Las políticas desde el Centro de Desarrollo Empresarial, ¿cómo siente usted que nuestras políticas impulsan realmente esos nuevos emprendimientos, como la importancia de que entiendan la responsabilidad que conllevan iniciar una empresa? Primero, yo siento que el emprendimiento ha sido romantizado muchas veces. O sea, realmente cuando uno ve los casos de éxito de los emprendedores o de los empresarios grandes, pues uno ve, bueno, uno ve a los Mark Zuckerberg, ve a los Elon Musk, ve a esos grandes pues de Estados Unidos, pero hay una grande realidad y es que ellos están en otros países, no, nadie, por ejemplo, nadie cuenta que Elon Musk, la familia tuvo una empresa súper grande en Sudáfrica, son otras condiciones realmente, ¿cierto? Yo pienso que el emprendimiento hay que dejarlo de romantizar, por un lado porque la vida también de tener un empleo es muy válida, ¿cierto? Es como una hoja, pues otra forma también de existir y de tener una vida pues completamente digna. Con respecto a lo que hablas del tema de la financiación, lo que pasa es que sí hay una gran brecha, es evidente, realmente los emprendedores no se la llevan con los bancos porque los bancos necesitan casi que ver que, o sea, el emprendimiento en sus etapas más iniciales pues realmente todavía tiene muchas cosas que no tiene resueltas. Entonces, por eso es que el emprendedor, que también necesita método, también necesita educación, ¿cierto? El emprendedor tiene que saber cómo investigar sobre el problema, enamorarse de ese problema, encontrar una solución, encontrar un mercado. O sea, regularmente el emprendedor en etapas tempranas tiene que hacer de todo y por supuesto eso lleva a lo que hablamos de la precarización laboral, porque tiene que estar constantemente haciéndolo, pues tiene que estar de cara al mercado y de cara a su producto. Entonces, claro, probablemente si ves un emprendedor de una familia que es acomodada, probablemente recurra a su círculo cercano, pues como para financiarse, ¿cierto? Para buscar las primeras, lo que llaman la triple F, familia, family and friends, y le dicen fools, pues como tontos que creen en el negocio, pero ya se le está cambiando como el método y es como más como futuristas, pues creer en ese modelo de negocio que están haciendo, ¿cierto? Entonces, desde el centro hemos venido entendiendo porque esta universidad de verdad tiene unas cosas muy interesantes alrededor del emprendimiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, una materia en pregrado que se llama Emprendimiento y Responsabilidad Social. Esa materia la tienen que ver todos los alumnos del pregrado, absolutamente todos, de todas las carreras. Y es muy interesante porque tienen que estar en contacto un abogado con un ingeniero con un filósofo, y tienen que entenderse para crear un proyecto al final del semestre. Y uno podría pensar, claro, no, eso va a ser unos emprendimientos súper tesos, no siempre. Y no esperamos que todos sean emprendedores. De ahí uno que otro dice, no, es que esto para mí es una opción de vida. O sea, lo digo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo siempre quise ser emprendedor y fue duro, realmente fue duro. En los principios fue durísimo emprender, pero desde el centro entendemos que hay que formarlos desde pequeños, aprovechando los que están aquí en la universidad, que tienen roce también con un montón de profesores, conocimiento, para traernos para el centro y empezar a apalancarles, a crecer su modelo de negocio para que vayan empujando esa economía, porque es que al final el 98% de la economía son MIPYMES. O sea, y esas son las empresas que mueven la economía también del país. Indira, uno escucha esto y uno dice, cuando ustedes en la Escuela Nacional Sindical escuchan los dolores de todos los trabajadores, seguramente llegan también como la necesidad de que cada vez más los puestos de empleo estables se conviertan en una buena alternativa, porque detrás de un empleado que pierde, o de un emprendedor que fracasa, o un empleado que sale de su puesto de trabajo, hay todo un círculo, hay una familia, pero detrás de una empresa están los proveedores, está otra cantidad de gente. Esas dolencias que por lo regular ustedes a diario escuchan allí en la Escuela Nacional y a la que tienen que enfrentarse, y con qué apoyos, es decir, ustedes cuentan para que realmente estas familias puedan sentir que no lo perdieron todo por haber perdido un empleo, sino que puede haber algo más. ¿Qué se suele dar allí en la Escuela Nacional? A ver, nosotros desde la Escuela Nacional Sindical, en todo caso, investigamos mucho este tipo de fenómenos. De hecho, tenemos proyectos asociados a, por ejemplo, el apoyo a la economía popular. Porque mucho de lo que hoy nombramos economía popular también nace de los intentos de emprendimiento. O sea, lo que nosotros entendemos por emprendimiento viene muy asociado a lo que tiene que ver con innovación, con formalización, como decíamos, con acceso a microcréditos, por ejemplo. Los puntos de partida, que es lo que menciona Camilo, son muy distintos. Entonces, la mayor parte, o sea, podemos encontrar
un grupo minoritario que puede salir, por ejemplo, de jóvenes que vienen de centros universitarios, que ya pueden ser incluso profesionales, pero esa no es la mayoría de los emprendimientos. Lo que encontramos por lo general son economías de subsistencia, muchas veces familiares, personas que no encuentran entonces espacio en el mercado formal laboral y entonces encuentran esta alternativa como vía de subsistencia, ¿no? de generación de ingresos propios. Y precisamente eso los lleva a o sea, en función de esa precariedad, de encontrarse sin protección ni laboral, ni social, ni en términos de ingresos, ni de salud, por ejemplo, acceso a una RL, por poner un ejemplo. Son muchas las precariedades con las que se enfrentan los emprendedores. Buscan entonces las alternativas de organizaciones desde la economía popular, que se entiende más como una red solidaria para encontrar entre esas actividades que por lo general se encuentran dentro de los emprendimientos de este tipo, que están más asociados a los servicios, al comercio, pero de muy baja calificación por lo general, personas con escasa educación también. Y entonces encuentran en esas asociaciones alternativas de buscar sus nichos, incluso de buscar representación ante la defensa de esos derechos a los que, por supuesto, aspira cualquier trabajador para hablar de un trabajo digno, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escuela sí desarrolla investigaciones en busca de cuáles pudieran ser políticas de gobierno, políticas laborales, políticas incluso sociales que pudieran estar sustentando, por ejemplo, la idea de establecer algún piso mínimo de protecciones. Ahora, por ejemplo, vivimos la reforma laboral y vimos que de las aspiraciones que pudiéramos haber tenido con esa reforma, de que salieran, por ejemplo, las alternativas de asociación para trabajadores informales, de que pudieran asociarse en organizaciones sindicales sin tener que necesariamente tener una representación empresarial, porque estamos hablando de que, por ejemplo, para una negociación colectiva se requiere entonces una contraparte, ¿no? Un empresario, un empleador que negocia con el trabajador. En estos casos es difícil encontrar esa contraparte, por tanto, buscábamos con esta reforma que también hubiesen podido trascender esas aspiraciones de que pudieran formar organizaciones sindicales con un estatus legal sin necesidad de esa representación empresarial como contraparte. Eso no se logró, ojalá y todavía en el tiempo que queda de gobierno se puedan obtener, por ejemplo, decretos que puedan sustentar un apoyo como este, pero es la idea de que estos trabajadores también sean capaces de obtener esos derechos sociales, derechos laborales a los que aspiran y que se aspira dentro de lo que se quiere como trabajo decente en Colombia. Y sobre todo que cuando uno piensa en el trabajador, uno sabe, no es un favor que se le está haciendo, es un derecho que realmente es adquirido por el hecho de hacer parte de una organización, todo lo demás. Entonces eso nos pone a pensar finalmente, Camilo, esos desafíos que desde la academia, desde el Centro de Desarrollo Empresarial, no solamente nuestra universidad, sino todos quienes nos movemos en el mundo académico, a qué le deberíamos apostar, es decir, qué tipo de formación podría ayudar para que efectivamente los nuevos emprendedores no termine siendo como el romanticismo de que, bueno, montar empresa así en 6 semanas me quiebre, vale, sino algo que realmente pueda ayudarles a entender que esa toma de conciencia puede perdurar en el tiempo. Sí, yo creo que la academia tiene unos retos muy grandes, pues precisamente por eso es que estamos como una microcrisis, pues es que ahora es muy difícil que podamos crecer en términos de estudiantes y demás. Yo pienso que ya la academia ya no puede ser solo una transmisora de contenidos, sino también una facilitadora de experiencias. Tiene que contar narrativas, tiene que tomarse la tarea de hacer reflexionar a los estudiantes, porque al final también eso es lo que construye pues, esas posibilidades de vida que va a tener al egresar. Entonces, yo creo que es un punto de inicio muy interesante. Yo aplaudo, por ejemplo, mucho lo que hace la UPB, por ejemplo, con el programa de territorios, lo que hace, por ejemplo, con el tema de etnoeducación. Por ejemplo, nosotros vamos a las regiones, especialmente si estamos en Putumayo y Caquetá, formamos a las personas que están en región para que vengan aquí también y compartan sus experiencias, salgan también un poco de la endogamia acá en la región para que entiendan que también tienen otro mercado que les pueda atender sus mercados, que la idea es que ya no sean de subsistencia, sino que también trabajemos pues, con la economía popular y que también trabajemos en esos temas. Entonces, la academia tiene varios retos en ese sentido, porque ya el estudiante entendió hace mucho tiempo que realmente ya no es un tema que un profesor va y entrega un contenido y se va.
O sea, ya los estudiantes son mucho más críticos, son mucho más reflexivos y son mucho más mordaces y mucho más directos cuando no les gusta un contenido, ¿cierto? Y es un reto que tiene la academia, que de verdad escucharlos. Otra cosa que yo creo es que tenemos que formarlos para que sean, yo creo que la universidad lo hace maravillosamente, y es formarlos con que tengan criterio ético, que sean, que si quieren ser emprendedores o si quieren ser empresarios, tengan una responsabilidad ética con pues no solo con la sociedad, sino con las personas que emplean, porque detrás de eso hay unos sueños, hay unas familias, hay un montón de gente que está ahí detrás de eso. Y yo creo que también cuando uno habla con los empresarios que son UPB, siempre hablan, eso es muy bonito, pues porque siempre dicen que UPB le compra UPB, ¿cierto? Entonces, eso es muy bonito porque da cuenta también como de un tejido empresarial que entendió que tenemos algo especial, y eso viene desde aquí de la academia, que por supuesto tenemos muchas cosas que mejorar, pero eso da cuenta pues de una formación humana muy interesante. Y nada, yo pienso que es evitar como también formar ese tipo de CEOs soñadores, es decir, lo que tenemos que hacer también es sentarlos en un principio de realidad, decirles, venga, es que contarles lo bueno y lo malo de lo que significa emprender. Emprender tiene unas cosas maravillosas, importantísimas, que están muy relacionadas con el proyecto de vida de cada uno, pero también son unos retos importantes que hay que entender y que no todo el mundo es capaz de contar cuando habla desde eso en la academia. Y en ese orden de ideas, finalmente, Indira, desde la Escuela Nacional Sindical y de su postura, ¿cuál consideras son como esos desafíos para aquellas personas que están emprendiendo y que muchas veces, incluso esos emprendimientos, a veces no se miden como informalidad, pero que es indudable que hace parte de un panorama al que no pudieron tener acceso como empresa o no pudieron acceder de pronto como empleados en algún momento? Bueno, desde la Escuela Nacional Sindical, como le decía, nuestro principal aporte va en la dirección de qué requiere entonces el emprendimiento, sigámosle diciendo de esa manera, a pesar de las diferencias que encontramos o sea, y de hasta dónde se pueden borrar las barreras entre ese emprendimiento exitoso, aspiracional, del que hemos estado hablando, y lo que se entiende hoy como trabajo autónomo, independiente, trabajo por cuenta propia, en un contexto mucho más precario. Y nosotros desde la escuela, el principal compromiso es ese, poder primero encaminar, o sea, las necesidades, lo que pudieran ser requerimientos de política para lograr que ese trabajo informal o ese emprendimiento primero sea formalizado. Segundo, tenga niveles mínimos de protección social, atendiendo a que pueda convertirse en un trabajo decente. Y tercero, que pueda tener también ese otro conjunto de derechos laborales asociados a la representación, a lo que pueda ser la negociación colectiva, aún en un ámbito, acá por ejemplo en Antioquia, sabemos de la existencia en una gran mayoría de vendedores informales, y se discute mucho, por ejemplo, el derecho al uso de la tierra, de los espacios, ¿no? Público. Del espacio público. Y eso ya entonces no estaría negociándose con un empleador. Ahí estaríamos hablando del gobierno, de la alcaldía, que entonces otorgaría esos derechos de uso de los espacios públicos. Entonces ahí también es necesario que esos emprendedores tengan también conocimiento de determinadas normativas que al final van a estar condicionando el desarrollo de sus intentos de actividad económica, ¿no? De producción o de prestación de servicios. Incluso es un poco poner al emprendedor con los pies sobre la tierra, ¿no? Diría yo, que pueda conocer, tenga conocimiento de ese mundo al que se tiene que enfrentar cuando decide emprender, que no todo es, como decía Camilo, color de rosa, ¿no? Que son momentos muy complejos que incluso no son únicos de los emprendedores, también involucran a la familia, por lo general a la comunidad, de que entiendan de que no siempre los emprendimientos van a encontrar un nicho de mercado propio, ¿no? Entiendan que tienen que enfrentarse a una competencia muy fuerte, porque por supuesto ya hay poco que podamos descubrir como el agua tibia, y ahora mismo, por ejemplo, hay mucho que tiene que ver con los emprendimientos, y sobre todo desde los jóvenes, que ya estamos hablando acá de la UPB, asociada al uso de las tecnologías. Incluso en ese terreno es difícil encontrar una novedad, ¿no? Entonces es un mundo muy incierto, realmente muy incierto, en donde todo el mundo no encuentra un espacio y oportunidad de éxito, y por tanto hay que saber a qué nos atenemos, a qué se arriesga un emprendedor cuando toma esa decisión.
Entonces, desde la escuela, fundamentalmente es la formación. Es el principal aporte que podemos dar, además de la investigación y el acompañamiento a este sector dentro del mercado laboral, que tiene también fuertes retos en lo adelante. Como se acaban de dar cuenta frente a este panorama, de la mano de la directora de la Escuela Nacional Sindical, de la mano del jefe del Centro de Desarrollo Empresarial, abrimos un motivo de reflexión. Y ese motivo de reflexión apunta fundamentalmente ante el gran auge y crecimiento de emprendimientos. ¿Estamos realmente ante nuevos emprendedores o simplemente ante aquellos que buscan soluciones frente a la falta de oportunidades laborales? Una reflexión que bien nos tiene que poner a pensar como país, porque no está bien que quien cumple un horario de 8 horas y el emprendedor tenga que hacerlo de casi 18, donde muchas veces las condiciones de pronto de acceso a la seguridad social no sean igualitarias. Nos pone frente a un escenario en el que políticas claras de nuestros gobiernos, de nuestras leyes y demás, tienen que de alguna manera orientarnos para que ser es decir, un empleado en Colombia sea también algo digno y sobre todo con todas las posibilidades para que el día de mañana podamos sentirnos empoderados de lo que hacemos y de hacerlo con el mayor gusto posible. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Indira, Camilo, desde cada una de sus posturas, mil gracias porque nos dan un panorama para que todos y cada uno de ustedes puedan formarse una idea y sobre todo sentir en lo más profundo que si hay algo que uno no debería negociar es precisamente el derecho a tener una remuneración digna por el trabajo al cual accede, pero también, sobre todo, a nuevas ideas desde la creatividad para que los emprendimientos no mueran en su intento. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.